Entonces les decía que no sé si sea que mi cuerpo ya está cansado pues, de estar recibiendo esta estimulación permanentemente. Y eso esté afectando, pues, sé que está afectando mi ánimo. Y sé que está afectando eh, la forma en cómo me siento, ¿no? Es agotador emocionalmente, es cansado, es difícil vivir con el miedo de pensar en qué momento va a llegar la siguiente crisis, ¿no? Y si va a estar uno preparado o no para enfrentarla, si tienes las herramientas para poder controlarlo o si te va a agarrar a media calle y no vas a poder hacer nada, ¿no? Y aunque la gente se acerque a quererte ayudar, pues no van a poder hacer nada, porque no están ahí esas herramientas, ¿no? Y parte de mi miedo es que no tengo yo forma segura de poder controlar estas crisis. Entonces cuando llegan, pues ahorita vamos a intentar con la pregabalina a ver si funciona, aunque ya estamos pues a casi dosis máximas, entonces mucha diferencia no debería de ser, pero pues a lo mejor algo logramos eh, para poder solucionarlo. Y también es posible que no podamos hacer nada, ¿no? Para poderlo solucionar, que no haya alguna sustancia disponible que me permita cortar los calambres, o esta tormenta eléctrica, ¿no? En el cuerpo y que pues se vaya a seguir degradando. Y pues es enfrentarse a esta parte que no sabes, que hay algo que checa, que hay algo que no checa más bien, que hay algo que está fuera de, como dicen, what's wrong with this picture, y que no alcanza uno a percibes inconscientemente que algo está pasando, pero no sabes exactamente qué es. Yo creo que a lo mejor el día de hoy me he estado haciendo güey mucho tiempo, he estado posponiéndolo, eh, porque me cuesta a mí trabajo, me cuesta trabajo pedir, me cuesta trabajo solicitar favores. Siempre se me dijo eh, que debe de ser uno autosuficiente, que debe de uno encontrar la manera de poder hacerlo con sus propios recursos y que no debes depender nunca de los demás, que si hay algo que puedes hacer tú, pues lo haces, y si no lo puedes hacer tú, pues ya te chingaste, ¿no? No hay manera de hacerlo. Y lo que necesito ahorita es encontrar un diagnóstico. Lo que necesito es saber qué es lo que pasa para poder prepararme bien frente a lo que viene. Y le he estado dando vueltas a iniciar esta campaña de GoFundMe, se los he mencionado, creo que desde el principio, ¿no? Que está como este plan, pero
no hallo yo la manera de, no sé cómo hacer una campaña así. No sé qué cosas necesito escribir, no sé qué cosas necesito decir, no sé si las cosas que digan, que las cosas que yo escriba van a, van a hacer que la gente sienta empatía por mí o al contrario, ¿no? Puede pasar que la forma en como yo diga las cosas digan, pues que chingue su madre ese güey. O sea, porque no sé cómo decirlo, no sé cómo escribirlo, ¿no? Entonces por eso pues le he estado dando vueltas a iniciarlo, pero creo que el tiempo apremia, porque pues se me está acabando el tiempo, necesito conseguir esos recursos ya, porque si no pues digamos está una oportunidad ahí aunque parezca lejana, pero si no aprovechamos esta oportunidad pues se va a poner peor, va a ser mucho más difícil conseguir eh, los recursos necesarios para poder pagar el diagnóstico y el tratamiento en Guadalajara a precios actualizados de lo que el precio, digamos, de promoción que nos están dando ahorita. Eh, y pues esta es la situación que estoy enfrentando, ¿no? Entonces, digamos, comencé a hablar aquí en público, comencé a transmitir y comencé a platicar acerca de estas cosas, ¿no? No trato de que de hablar únicamente acerca de mí mismo, ¿no? De lo que estoy viviendo, porque pues todos tenemos nuestras propias vivencias y todos cargamos con nuestras cosas. Entonces, como para qué escuchar a otro güey quejándose, ¿no? Creo que más bien lo que estoy haciendo aquí, o lo que estoy tratando de hacer aquí es compartir eh, eh, estrategias que puedan servirle a alguien más para resolver su problemática, ¿no? No sé si lo esté logrando, pero eso es lo que estoy intentando por lo menos. Y de esta manera, pues también me ayuda a sacarlo de mi cabeza, no tenerlo allá adentro todo el tiempo. Tantas cosas, porque creo que todos tenemos cosas importantes que decir y a veces no, no las consideramos, ¿no? Creo que tenemos historias importantes por compartir, las cosas que pensamos, lo que analizamos, las conclusiones a las que llegamos de cualquier tema. Eso enriquece a la humanidad el estarlo compartiendo, ¿no? Que alguien más lo escuche, que alguien más pueda también pensar las cosas que uno pensó. Eh, entonces creo que pues por una parte ya logré como avanzar en este cachito, ¿no? Pero hace falta este asunto de crear la campaña ya como tal y ya hacerla pública, empezar a compartirla, ¿no? Empezar a darle difusión, porque tampoco estoy seguro de tener el poder de convocatoria suficiente como para que alguien se interese en ayudar o intervenir en lo que me está sucediendo. Y es difícil porque me siento solo, siento que estoy encadenado a lo que pueden hacer mis brazos, pueden hacer mis piernas y
mis manos. Y no es mucho. O sea, podría ser más, pero dependo de los clientes, dependo de otras personas que me contraten. Y creo que incluso eso tiene un límite, ¿no? Y pues siento que mis manos y mis recursos no van a ser suficientes para poder conseguirlo, ¿no? Poder tener aunque sea este consuelo de saber qué me está pasando, de poder nombrarlo, porque ahorita pues es solamente dolor crónico, ¿no? Y ni siquiera está puesto en los papeles que me han dado el seguro, ¿no? O sea, sí es dolor crónico porque ya tiene meses que lo sientes, pero no está ni siquiera, insisto, ese pedacito de diagnóstico puesto ahí. Y pues no sé cómo decirlo y cómo escribirlo, pero pues a final de cuentas, pues lo voy a tener que hacer, como sea y como salga. Y puede que sea contraproducente, pero pues me parece que es peor no intentarlo y no hacer nada. Limitarme a encerrarme dentro de mí mismo. Yo mismo se lo he dicho a muchas personas que han venido a pedir consulta conmigo, ¿no? Pide ayuda, habla, compártelo, pero no es lo mismo decirlo desde este lugar en el que, pues, nomás te está viendo un ratito, ¿no? O sea, no lo estás viviendo todo el tiempo. Ya está. A ver, entonces debería de escucharse por lo menos uno u otro. Entonces, pues es difícil, ¿no? No saber si va a funcionar. El miedo de que el grito de ayuda se quede sin escuchar. Y creo que eso es lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Creo que esa es la experiencia que han tenido muchas personas que han venido a consultarme, ya sea como psicoterapeuta o como tarotista, digamos. Más fácil para uno, pues desde afuera decir, sí, 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 a huevo, hazlo, ¿no? Pero, pues no son enchiladas. Y aunque fueran enchiladas, ¿no? Las enchiladas también tienen su chiste. Entonces creo que es momento de enfrentarme también a esta parte de mi realidad, ¿no? Que a lo mejor no voy a tener la capacidad, la convocatoria necesaria para poder lograr lo que a lo mejor voy a quizá incluso hacer que otras personas rechacen el brindar algún apoyo por mi personalidad o por la forma en cómo me expreso, y que a lo mejor no me va a alcanzar y me voy a quedar a la línea, a un pasito de la meta antes de llegar, y que pues tendré que seguir
viviendo sin esta respuesta, ¿no? Eso, digo, ya pensando incluso antes de que realmente haya un tratamiento, ¿no? Porque pues el tratamiento depende de el diagnóstico. Entonces, si no hay diagnóstico y si no se encuentra ninguna de estas cosas que espera encontrarse la doctora ahí, pues si no están ahí, pues no tiene caso hacer un tratamiento para algo que no existe ahí. Entonces, pues enfrentarse a esta realidad es complicado. Y pues no me queda más que pedirles su ayuda, con lo que puedan ayudarme. Creo que va a ser una gran diferencia en la forma en cómo lo vivo, ¿no? Aunque no lleguemos a la meta, creo que con el puro hecho de saber que alguien logra conectarse con lo que estoy sintiendo, logra entender que no es fácil vivir así, creo que con ese apoyo va a ser un, un gran empuje. Hasta luego.